Bienvenidos a su escuela de física matemáticas y vamos a seguir con nuestro tema de geometría. Ahora vamos a abordar el tema de medición de ángulos. Y pues obviamente cuando vamos a manejar un nuevo término, o que en este caso son los ángulos, pues vamos a ver primero que nada pues conocer qué es un ángulo. Entonces, bueno, un ángulo podemos definirlo como una figura formada por dos rayos de semirrectas con un origen en común. A las dos semirrectas se le llaman lados del ángulo, al origen se le llama vértice del ángulo. Entonces, pues aquí vemos la figura. Recordemos la notación de la semirrecta, que va de B a A, es un segmento, y bueno, la flecha que indica que es una semirrecta. Lo mismo pasa de este lado. Entonces, el ángulo en sí es este arco que se forma dentro del área que forman estas dos semirrectas. Este es el ángulo, estos son los lados, vamos a decir, del ángulo o de quien forma el ángulo. Es el otro lado. Y esto, ¿cómo se llama? Esto se llama vértice. Vértice. Entonces, pues ya ahí tenemos platicado, vamos a decir, ángulo es una figura formada por dos rayos de semirrectas con un origen en común. ¿Cuál es el origen en común? El vértice, y los lados pues son lo que forman las semirrectas. Entonces ahí luego viene la notación. Vamos a irnos un poquito rapidito. Creo que esto es fácil de entender. El ángulo en sí lo forman dos lados que forman la semirrecta. Tenemos un vértice y bueno, se forma el ángulo. Entonces, generalmente utilizamos este término, ángulo, como notación, ángulo ABC. Podemos anotarlo así. También podemos decir ángulo ABC. Es otra manera de expresarlo. También podemos tomarlo, observen esto, ángulo ABC, ABC, o también ángulo CBA, CBA, o bien ángulo CBA. Es una manera de expresarlo. También muchas veces utilizamos letras minúsculas, A, B, C, D, F, G, y podemos recorrer todo el abecedario para decir que también puede ser una notación, y podemos decir el ángulo A, o el ángulo B, o el ángulo C, o también podemos decir el ángulo A, el ángulo B, o el ángulo C. Esas son notaciones que vamos a utilizar para representar un ángulo. También podemos utilizar las letras del alfabeto griego, que son alfa, beta, teta, etcétera. Entonces igual nombraríamos ángulo alfa, o ángulo teta, o ángulo beta, o bien con la notación alfa, teta, o ángulo beta. Es nada más la notación que vamos a utilizar para representar un ángulo. Entonces,
vamos a borrar esta parte donde estamos aclarando cómo es que vamos a utilizar esa información para representar un ángulo. Entonces, vamos a borrar un poquito o un mucho. Vamos a quitar esto que ya se sobreentiende. Vamos a borrar esta partecita. Okay. Y nos vamos a quedar solo con la figura. Vamos a quedar solo con la figura del ángulo. Entonces, la medida de un ángulo depende de la extensión del plano que debe barrer uno de los lados del ángulo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a decir que esta es la base que tenga de origen el ángulo. Borramos la flecha. Entonces, esto vamos a decir que empieza a girar hacia acá. Vamos a llamarle a este ángulo, le vamos a llamar alfa. Le vamos a poner un nombre que teníamos. Entonces, el ángulo no va a depender del tamaño de las semirrectas. Va a depender del, observen que entre más sea el área que barra o se abra, es cuando va a cambiar el ángulo. No importa el tamaño de los lados. Lo que importa realmente es la cantidad de giro que dé la semirrecta. Entonces ahí podemos observar que puede ser un ángulo pequeñito, uno más grande, uno mediano, uno un poco mayor. Entonces vamos a decir, ya miramos ahí la dependencia. En realidad es la dependencia del giro que dé, no del tamaño de los lados. Entonces, como unidad de medida habitual se usa el grado. Un ángulo da una vuelta, o sea, un ángulo de una vuelta contiene 360 grados. Y por lo tanto, pues un grado es un ángulo que es 1 sobre 360 grados. Vamos a irnos un poco a recordar. Vamos a recordar un poquito. Vamos a hacer aquí algo que semeje a un sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Recuerdan? 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, estamos viendo esto que está aquí, lo estamos viendo así, va girando, va girando, va girando esta semirrecta, va girando, aquí forma 90 grados, sigue girando, forma otros 90 grados, sigue girando, forma otros 90 grados y sigue girando y completa otros 90 grados. Entonces, si ustedes ven 90 grados por 4, que son 1, 2, 3, 4 90, nos da 360 grados. Un giro completo nos da 360 grados. Y entonces, un grado, ¿a cuánto es igual? A 1 sobre 360, que es la vuelta que da para completar ese círculo. Y por eso se llama sistema a lo de grado se llama sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque utiliza la base 60. La base 60, que quiere decir que se mueve por 60 unidades. Y eso
¿Qué nos dice? Nos dice que un grado tiene, esto se lo tienen que aprender, 60 minutos y un minuto tiene, perdón, un minuto, así se expresa, 1 y no me acuerdo cómo se llama. Un minuto tiene 60 segundos. Hoy 60 y las comillas. Un minuto, o sea, 60 con una comilla arriba, que significa minutos. 2 comillas significa segundos. Y ahí está la razón por qué se llama sistema sexagesimal, porque se mueve de 1 a 60. Un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. O sea, utiliza el mismo concepto del reloj, de cómo el reloj nos marca el tiempo en una circunferencia. Entonces, bueno, ya vimos esa parte de cómo es que se hace se inicia o se introduce la medición de los ángulos, medición de ángulos, que para medir ángulos, pues bueno, para medir ángulos utilizamos el transportador. Aquí lo tenemos. Pusimos este sistema, observen, pusimos este sistema, ponemos la flechita ahí en el centro y observen cuántos grados son. 100, empezamos de 0 y terminamos en 180 grados, que era lo que decíamos, 90 más 90, tenemos esto, tenemos el transportador, la suma de estos dos es 180 grados, y obviamente si yo completo el semicírculo, aquí lo tenemos, pues tenemos otros 180 grados, que es lo que nos da los 160 grados. Y bueno, pues este es quien mide los ángulos. Vamos a borrar. Ahora sí, que ya aprendimos de qué se trata la medición de los ángulos. Bueno, pues vamos a proceder. Vamos a proceder a ver cómo se utiliza. El transportador. Vamos a hacer vamos a poner aquí vamos a hacer aquí esta figura vamos a hacer esta figura. Vamos a aprovechar la figura de la escuadra vamos a decir que está perfecto. Ahí tenemos una figura y bueno, pues nos piden, a ver, vamos a llamarle ángulo A, vamos a llamarle ángulo B y vamos a llamarle ángulo C. Y nos piden, bueno, cómo medir los ángulos que tenemos ahí, y vamos a ver cómo vamos a colocar. Vamos a poner cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo C. ¿Cómo vamos a colocar el transportador? Bueno, pues yo veo aquí, siempre voy a buscar yo una línea base donde yo pueda colocar la base de mi transportador. Si no me alcanzara, pues voy a prolongar estas, vamos a decir, estos segmentos los voy a prolongar en semirrectas o rayos, o para que
me dé la posibilidad de medir. Voy a medir, me piden el A y digo, bueno, pues bueno, voy a medir el A ver cuánto, y pongo, con mi idea pongo mi, pero veo que, pues ¿cómo le hago? No encuentro cómo hacerlo. Entonces digo, bueno, pues, ¿y si lo pongo así? Pues tampoco, pero a ver, veamos si yo hago esto que está aquí, tomo de base, pongo donde nace en el vértice, coloco la flechita, coloco mi 0 y luego me voy aquí. Observen, 0, 10, 20, 30, 40, vamos a decir 35 grados. Aquí lo tenemos. Perdón, 45. 10, 20, 30, 40, 45 grados. Entonces el A ya lo encontré. Vale 45 grados. Y observen, primero dije, bueno, voy a intentar, y si tomo como base esta, y pues nada que ver para acá. Y luego dije, bueno, y si lo pongo así, pues nada que ver tampoco. Entonces ya luego, bueno, ahora sí se trata de que involucrar la base y esta medida que pase por el transportador. Observen, en este caso, esta semirrecta, cuando yo pongo en el vértice la flechita, esta semirrecta sí pasa por él. Perdón, ahí estamos. Esta semirrecta sí pasa, aquí la podemos ver, y podemos entonces medir este ángulo, medir esto que se describe aquí. ¿Ok? Vamos con el C ahora. Y inteligentemente digo yo, bueno, pues voy a ponerlo aquí, porque ya aprendí que esta flechita va en el vértice y esto me voy a guiar en un lado recto para apoyar. Pero bueno, como va esto hacia abajo, pues no lo involucro en mi transportador. Entonces, ¿y si mido así? ¿Qué tal? Si mido así, lo pongo. Observen, lo pongo. ¿Y cuánto me dice que mide? Observen en cuánto estoy. Estoy ahora sí involucro la base y también sale la semirrecta que cruza por el transportador. Entonces tengo 90 grados. Me dice que vale 90 grados. Y finalmente me falta el ángulo B. C vale 90 grados. Me falta el lado B. Entonces, ¿cómo voy a colocar yo mi transportador? Lo puedo poner yo así. Observen. ¿Sí? Y ahí vemos un ángulo aproximadamente de aquí está. Vemos un ángulo aproximado que debería ser de 45 grados, aunque algún trazo debe de estar mal. Vamos a colocarnos ahora así. Vamos a ver. También podemos medirlo de esta manera y nos da 10, 20, 30, 40, casi 50 grados, que no debe de ser, porque la suma, recordemos, es por el trazo de la figura que está mal hecho. Pero bueno, la idea es saber utilizar el transportador. Pero sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pues siempre debe ser 180 grados, ¿sí? Y obviamente si yo tengo ya 90 y más 45 más 45, pues tengo 90 más 90 es igual a 180 grados. Correcto. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema.
para, bueno, detenernos ahí en el uso del transportador. Y bueno, luego estaremos viendo en un video siguiente la conversión de ángulos que estén en grados, convertirlos a minutos segundo, o a la inversa, va a haber ángulos que estén en grados y tengan minutos segundos y hay que pasarlos a puros grados. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video para no hacerlo muy largo y vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias.